Señor, queremos ir a tu presencia. Pero lógicamente, Señor, hoy es un día, Señor, donde te decimos gracias, porque tu presencia vino a nuestras vidas. A ti, gobernante, que eres soberano sobre todo. A ti, Señor, que tienes tu trono sobre todos los tronos, a la mayor autoridad, Jesucristo, principio y fin. Cántale a Él, Señor. A ti, el alfa y la omega, principio y el fin, y el gran yo soy. A ti, el todopoderoso, el que es y quiere ser, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Dile a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Siempre podamos vivir en tu voluntad, Señor. En este tiempo de Pentecostés, dile eso al Espíritu Santo: déjame vivir en tu voluntad. Derrámate, Señor. Oh, derrámate en cada hogar, Señor, esta noche, Espíritu Santo. Cae, Señor, como lluvia, como brisa, Señor, a los hogares. Nuevas fuerzas, Señor, y salud en los hogares, Señor. Porque te decimos a ti: gobierna nuestras vidas. Y cuando lo decimos de esa manera, Señor, algo poderoso sucede, Dios. Tu presencia se derrama y dice: sí, tú eres mi hijo y quieres hacer mi voluntad. Tú eres mi hija y quieres hacer mi voluntad. Recibe de mi presencia. El Señor tiene para ti su presencia, una presencia completa, no una fracción, no una porción. Él tiene su Espíritu Santo para ti. Así que recíbelo esta noche. Pero mientras lo recibes, mientras puedes orar en otras lenguas, si Dios te ha dado ese don, mientras tú puedes adorarlo en otro idioma, o mientras tú levantas tu voz y lo adoras, Espíritu Santo caiga sobre tu vida y tú le puedas dar esta declaración: gobierna en mí, Señor. Yo quiero que
gobiernes todo pensamiento, Señor, mi vida. toda acción, Jesús. Me doy en sacrificio. Eso, Señor, que no he podido dejar, a ti. hoy lo entregamos a tus pies. Dígaselo a Jesús. Yo quiero que tú ordenes Caminar, Señor. mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Les vamos a cantar a ese Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos sus virtudes, sus verdades, sus promesas. Pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio linaje escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Ustedes es el pueblo escogido por ese Dios maravilloso. Aleluya, Dios, te damos gracias. Somos Pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio linaje escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Dígalo. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Sí, Señor, tú estás llamando a la guerra. Tú nos estás impulsando a ir a las naciones. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos entregó. Dios está llamando a la guerra. Sí, Señor, lo creemos. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos entregó. Tú y yo. Tú y yo. Somos un pueblo. Tú y yo. Preparados para mostrar las grandezas del Señor. Para tomar
salvación. Cantamos, Cristo es el Señor de las naciones, Cristo es el Señor del universo. Cada lengua, tribu y cada pueblo en sus rodillas declarará que Señor. Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Cristo, Señor. Cristo, 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 Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Cristo. Señor. Que todas las naciones se proclaman Jesús. Se oyen las naciones, hay un canto nuevo que se está cantando hoy. Se escucha en los labios de grandes multitudes, es un canto de gratitud hacia el que nos brindan de su amor eterno y nos ha traído perdón. Únete a los miles que lo están cantando, cantan de su gran salvación. Cantamos, Cristo es el Señor de las naciones, Cristo es el Señor del universo. Cada lengua, tribu y cada pueblo en sus rodillas declarará que Señor. ¡Hey! Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Cristo, el Señor. Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Cristo. Señor. Y esta semana de misiones queremos decir que Jesucristo es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos que todas las naciones lo proclamen. Queremos que todas las naciones doblen sus rodillas y confiesen que Él es el Señor. Por eso vamos a hacer algo y usted va a repetir después de mí estas frases que vamos a decir. ¿Listo? Allí vamos. Antioquia será para Cristo. Antioquia será para Cristo. Colombia será para Cristo. Colombia será para Cristo. Latinoamérica será para Cristo. Latinoamérica será para Cristo. Y el mundo será para Cristo. Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Cristo, el Señor. Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Cristo. el Señor. Bendiciones para todos. Le damos un gloria a Dios porque juntos podemos adorar a nuestro Padre y con mucha expectativa esperando lo que va a pasar este fin de semana. Así que están todos cordialmente invitados y recuerden que no es necesario hacer inscripciones. Vamos a tener a los Olson el sábado a las 6 de la tarde, el domingo a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía. Así que felices porque Dios ha sido bueno y muy bueno con todos nosotros. Padre, te damos gracias por tu bondad y fidelidad. Y te pedimos, Señor, que podamos tener un corazón dadivoso, así como tú has sido dadivoso con nosotros. En Cristo Jesús, que podamos seguir haciendo la misión aquí y allá. Amén y amén. Puede ingresar a www.templobelén.org, ir al botón dar y allí encontrará todas nuestras cuentas. Y gracias por enviar el soporte a contabilidad@templobelén.org o al WhatsApp 301-350-1335. Recuerden que este sábado inician cursos, así que esperamos que se puedan inscribir, porque probablemente vamos a mirar cómo alternamos la modalidad. Así que gracias por su compromiso con esta su casa y con el compromiso de seguir aprendiendo, porque entramos para aprender y salimos para servir. Preparemos nuestro corazón para la palabra del Señor.
Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Estamos otra vez conectados para compartir la palabra del Señor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si estás acá en Colombia, en cualquiera de las ciudades donde hacemos presencia, en los municipios o en cualquier lugar del mundo, no importa, estamos conectados. Muchas gracias porque varios de ustedes ya están regresando a la presencialidad y tenemos eventos y cosas especiales poco a poco retomando un poco los espacios habituales de Templo Belén. No vamos a olvidar a los que están conectados virtualmente, vamos a seguir virtualmente. Sin embargo, es importante que aprendamos a caminar juntos, y más cuando empiezan a suceder cosas donde la iglesia debe hacer presencia. Y por eso vamos a comenzar hoy con nuestra oración misionera. Nuestra oración misionera hoy tiene que ver con más bien una condición y una realidad que tiene que vivir la iglesia. El Señor nos llamó a ser luz y a ser sal. La luz brilla en la oscuridad y la sal hace su presencia en medio de la corrupción. De tal manera que aquellos espacios donde más la iglesia intencionalmente debe participar es en aquellos espacios donde hay gente necesitada del amor y de la experiencia salvífica o salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a orar por las expresiones culturales donde la Iglesia Templo Belén va de una u otra manera, la Fundación Eslabón, a hacer presencia en estos días acá en la ciudad de Medellín, en la Feria de Flores. Estaremos en espacios muy interesantes que son seculares, donde participarán otras personas con ideas distintas, diferentes, y donde bajo el criterio de cada uno de ellos van a exponer muchas cosas que tal vez no sean de nuestro pensamiento cristiano, pero nosotros sí debemos de estar allí compartiendo el amor de Dios. Esa es una de las realidades por las cuales mucha gente o la mayoría de los que son misioneros deciden aceptar este llamado y este ministerio. Normalmente, y le damos gracias a Dios, los misioneros que apoya Templo Belén de las Asambleas de Dios, todos están trabajando en grupos no alcanzados, donde cuando llegan a estos lugares siempre son minoría, donde hay oposición y hacen presencia en medio de adoraciones y de formas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Pero allí el Señor los ha puesto, porque es allí donde se necesita la palabra. En nuestras iglesias ya tenemos quien predique, muchos hermanos, muchos pastores. Igualmente es la idea y el concepto. Templo Belén, la Fundación Eslabón, de una u otra manera está haciendo arte, siendo creativos, pidiéndole al Señor sabiduría para predicar el querigma, la salvación de Jesucristo, que murió en la cruz por ti y por mí, y quiere amar a todo el mundo, siempre lo ha amado, para que ellos lleguen al arrepentimiento. Allí vamos a hacer presencia, en medio de espacios que muchos considerarán difíciles o no los mejores para un cristiano, pero precisamente estaremos allí porque es en ese sitio donde las personas necesitan oír el mensaje de Jesucristo. Padre Santo, te damos gracias porque nos has dado conciencia en nuestra iglesia, y yo sé que hay muchas iglesias, de salir un poco de las cuatro paredes de los templos para, yendo por el mundo, a ser discípulos a todas las naciones. Tenemos que llegar a tribus urbanas, tenemos que llegar a pueblitos, tenemos que llegar a grandes urbes, tenemos que llegar a gente de distinto pensamiento, distinta formación académica, en el deporte, en todos los espacios. Y por eso queremos que la luz de Cristo Jesús, que el mensaje del Evangelio, el pensamiento cristiano brille aún en espacios como los que tenemos en la ciudad de Medellín en estos días, Feria de Flores. Oramos para que nuestra presencia como creyentes sea con el mensaje único, el querigma. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvar al mundo. Ayúdanos a hacerlo de la mejor forma y de transmitir con arte, cultura, con canto, Señor, un mensaje que la gente necesita. Señor, gracias porque como paisas nosotros sentimos que somos hermanos en el sentido de ser una población echada para adelante, que tiene unas costumbres y muchas cosas. Pues en la Biblia nosotros somos hermanos por Jesucristo, y por eso queremos en esa amistad y en ese amor poder llegar a las personas. Habla nuestras vidas y ayúdanos a entender cómo ese concepto de ser familia en el mundo se ha perdido poco a poco, Señor, pero vamos a recuperarlo por tu palabra, la cual queremos recibir en este momento. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Somos hermanos. Somos hermanos. Bueno, realmente yo quisiera
decir en sentido general que todos somos hermanos. La humanidad hoy anda de pelea unos con otros, por eso en la Biblia es tan importante el ministerio de la reconciliación. Pero miremos tal vez, o no, estoy seguro, ¿dónde se empieza a notar el problema de las divisiones aún en medio de las familias? Cuando hay una herencia, todos siendo hermanos por muchos años terminan peleando los unos con los otros. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué los pueblos están unos en contra de otros? ¿Por qué se dan estos fenómenos de agresión? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, Génesis 4, 6 al 17, y miraremos algunos aspectos para tener en la cuenta y nosotros hacer algo para que las futuras generaciones y el mensaje que salga de nuestra boca sea siempre el ministerio de la reconciliación, que debe empezar, por supuesto, en la reconciliación entre hermanos, de familia, de nación. Dice la Biblia: ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta. Al acecho, y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió: no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para que cualquiera que intentara matarlo. Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos, así que ayúdanos a digerirla y plantearnos algunos interrogantes, Señor, importantes para que tomemos las mejores decisiones, no repitamos la historia y, por supuesto, eduquemos a nuestros hijos como verdaderos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hay un texto de conexión que debemos de entender antes de esta historia que ya tratamos en la anterior ocasión por esta misma vía. Encontramos que Caín y Abel, de una u otra manera, por ciertas circunstancias, empezaron a tener diferencias, y más exactamente Caín hacia Abel. Nos recuerda la palabra del Señor que el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué las personas decaen en su semblante? ¿Qué es lo que más deforma la mirada, el ánimo de una persona? Esa es una pregunta bien interesante. Pues según la exposición de la Escritura, tiene que ver con las relaciones interpersonales. Algunos dirían, no, cuando se pierden las riquezas, cuando se pierde el prestigio. Pero cuando se pierde el prestigio, ¿por qué le duele a las personas? Por ejemplo, si hablan una mentira de ti o de mí, y es una mentira, pues ¿por qué nos vamos a decaer si sabemos que es mentira? Lo que nos preocupa es el qué dirán, y el qué dirán está en boca de otras personas. Se defrauda la imagen que nosotros pensamos los demás tienen de nosotros. Y entonces eso nos hace entrar, en conflicto con los demás. Definitivamente, Caín estaba preocupado por lo que sucedía, puesto que otra persona, Dios, empezaba a mirar con diferentes ojos, digámoslo así, a él, Caín, y a Abel, su hermano. Entonces podemos encontrar que esto no ha cambiado. Las opiniones de terceros o comparaciones de primeros
nos afectan profundamente. Y usted dice, bueno, entiendo, pastor, lo que son opiniones de terceros. Yo tengo mi hermano y un tercero puede hablar de nosotros o de nuestra relación, como son papá y mamá. A veces papá y mamá tienen distintas concepciones acerca de los hijos, cosa que hace daño, son comparaciones. Pero cuando yo me refiero a o comparaciones de primeros, me refiero a que yo mismo, el primero, primera persona, segunda persona, tercera persona, ellos, segunda persona, ustedes, primera persona, soy yo. Muchas veces ni siquiera los demás nos están comparando, sino que nosotros en nuestra percepción, nuestra forma de ver la vida, siempre estamos comparándonos con los demás o escuchando lo que dicen los demás de otros y nos afecta a nosotros. Esto lleva a tener un corazón cargado por acontecimientos, por sucesos, por dichos, por a veces chismes o a veces verdades que se dicen. Un asunto que debemos de considerar: ¿qué pasó entre Adán y Eva y sus hijos? ¿A quién preferían ellos, si es que los preferían? Si la Biblia no nos habla claramente de cómo fue esto, aunque hay unos visos, porque la narración en el libro de Génesis dice claramente que Caín nació primero y hace relación a Eva, a la presencia en ese pasaje. Entonces, posiblemente, esto podría ser especulación, pero no lo puedo afirmar categóricamente, que Caín tenía como una cierta, era preferido de su mamá, tal vez, no podría asegurarlo. Sin embargo, en aras de poder comprender las realidades de todos nosotros, en la Biblia sí hay bastante información del problema de preferencia de los padres hacia los hijos. Abraham, su esposa Sara, tuvo un hijo, Isaac, pero no era su propio hijo. Cuando tuvo su propio hijo, desechó al primero, a Ismael, y cuando tuvo el segundo, Isaac, que es lo correcto, primero fue Ismael, después Isaac, desechó a Ismael y prefirió a Isaac, que era su propio hijo. Entonces, esto nos genera preferencias. Y Abraham era padre de verdad de los dos. ¿Qué iba a hacer Abraham entonces con Ismael, que era hijo de él, pero no de su esposa? Y luego, ¿qué iba a hacer y cómo iba a manejar a Isaac, sabiendo que era hijo de él y era de su esposa? Pero yo creo que Abraham los quería a los dos, más o menos igual, podríamos pensar. Pero Sara definitivamente no. Prefirió a Isaac en detrimento de Ismael. Y eso generó grandes problemas. Tanto es así que los árabes, descendientes de Ismael, hoy no quieren a los judíos y ha habido guerras, muertes y en fin. Pero eso no paró allí, continuó, se heredó, porque entonces encontramos que ya Isaac y Rebeca, que tuvieron también familia, ¿qué sucedió y qué pasó? Porque estamos hablando de Jacob y Esaú. Pues definitivamente cada uno escogió uno de sus hijos y esto generó otra vez conflictos entre sus dos hijos. Pero allí no paró todo, porque Jacob, que tuvo a su esposa Raquel y a su esposa Lea, también empezó a generar unas preferencias por algunos hijos. Entonces definitivamente la historia de las preferencias es interminable aún en la misma Biblia. ¿Qué pudo haber pasado? No lo sabemos, pero sí sabemos de una u otra manera que las preferencias empiezan a cargar el corazón. Ahora miremos otro aspecto. Las relaciones interpersonales existen en un mundo que es real. No podemos espiritualizar todo, de tal manera que las relaciones o el ser relacional de una persona depende mucho de cómo fue educado, de cómo de una u otra manera alguien le dijo, alguien le advirtió, alguien le compartió, si fue papá, si fue mamá, en fin, todo su entorno, cuando la persona se levantó, empieza a manejarle la manera o a darle la óptica de cómo se van a manejar las relaciones interpersonales. Definitivamente, una cosa que sí tenemos claro ya con lo que acabamos de decir y leer de la palabra, es que las relaciones interpersonales se aprenden a manejar bien o mal en casa. Es en casa, donde está papá y mamá, donde están los hermanos. Se practican con los hermanos y con el manejo de situaciones que se gestan en la casa, pero es un ambiente protegido porque debería estar papá y mamá y donde deben controlar la relación entre los hermanos. Y el asunto es que así como las familias se parecen, entonces todos estos manejos se heredan. Si un hijo sale traumatizado de una relación con papá y mamá o entre hermanos que no se manejó bien, pues cuando ya tenga sus propios hijos tiene su
prejuicio en su mente y ve las relaciones de una forma tal vez equivocada. Los sentimientos, las emociones se empiezan a guardar en el corazón y empiezan a suceder cosas internas en la vida de cada persona. Por ejemplo, leamos primera carta a los Corintios capítulo 13 versículos 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tenemos otra versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. El amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Estas son dos versiones del mismo pasaje y nos hablan del amor más perfecto, que es el amor de Dios hacia nosotros. Es el amor de nuestro Señor Jesús, pero sigue siendo un modelo de amor. Ahora, tratar de cumplir 100% en todo esto es complejo y difícil. Por la gracia de Dios podemos caminar en ello, intentarlo y creo que podemos lograr grandes cosas. Pero permítanme todos ustedes tomar una de estas referencias de lo que es el amor en la Biblia. Versión Reina Valera, el amor no guarda rencor. Versión Traducción Viviente, el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Cuántas heridas has tenido en tu vida? ¿Cuántas heridas he tenido yo en mi vida? Y notemos que las heridas más grandes y que más nos afectan normalmente no son con personas que no sean nuestra familia. Porque en cierto grado hay una comprensión de por qué una persona no me quiere a mí si no es mi familia. Pero lo que no puede ser soportado y aceptado y es muy difícil de recibir o aceptar es que alguien de mi propia sangre, como era el caso de Caín y Abel, no me quiera, me odie o hable mal de mí o me maltrate. Estoy seguro que ese problema que se da entre hermanos, entre familia, es el que predispone a las personas para que luego en las relaciones con gente que no es de su casa tengan problemas realmente grandes. Imagínese usted, si un hermano mató a otro hermano, ¿qué haría Caín con un enemigo que no fuera ni siquiera de su sangre? De tal manera que empezamos a comprender que una de las cosas que debemos de guardar en nuestra vida es nuestro corazón. Y como sugiere aquí la palabra del Señor, no debemos de cargar en nuestro corazón recuerdos de sucesos, de cosas, de comentarios o de opiniones o de preferencias de unos terceros. Definitivamente Dios aquí no estaba tratando de preferir a uno o a otro. Dios simplemente estaba recibiendo lo que las personas ofrecían y lo que había en su corazón. Entonces por eso yo hablé de la comparación de un primero. En primera persona, Caín vio lo que vio por causa de lo que había en su corazón, no lo que había en su hermano. Pero ya se hizo ideas. Y cuando se hacen estas ideas, entonces se empieza a guardar en el corazón. Cuando nosotros guardamos resentimiento, hay problemas. ¿Cómo lo describe la palabra? Porque debemos de empezar a redondear y a empezar a medir cómo estamos nosotros en relación a este tema de que somos hermanos, cómo fuimos criados en la casa y cómo estamos educando a nuestros hijos o qué queremos sembrar en la generación que viene. Y hay una frase muy poderosa en esta historia de Caín y Abel. Dios se le aparece a Caín y le dice: oye Caín, ¿qué te pasa? Veo que estás decaído. Ojo, que el pecado está a la puerta. ¿Qué quiere decir el pecado a la puerta? Es una de las figuras retóricas, diría yo, poética y más bien práctica. El pecado está tocando a tu corazón. Tum, tum, tum. ¿Quién es? Soy el pecado. ¿Qué quieres? Quiero entrar. Y ojo, si usted sabe que el pecado está a la puerta, no la abra, salga por una ventana, salga por otro lado, pero tranque y no deje entrar al enemigo, como en esas películas de vaqueros o esas películas de detectives, que alguien llegó, como siempre, a matar a una persona, cierran la puerta y sale la persona corriendo. El pecado es peor que todo eso. Entonces,
En el diálogo que Dios tiene con Caín, empezamos a encontrar elementos muy importantes que ya usted que conoce la historia puede recordar. Primero, Dios no manda entre hermanos a tener protección mutua. Recuerden que el Señor le pregunta, bueno, ¿dónde está tu hermano? A caminar juntos de acuerdo y a caminar juntos con las diferencias. No importa que tu profesión sea con las ovejas o tu profesión sea tener frutas o sembrar la tierra, en fin. Somos diferentes, pensamos distinto, pero somos hermanos y debemos de caminar juntos. Y si tenemos diferencias, pues lleguemos al poder del acuerdo en medio de las diferencias. Sin ataques, administrando todas estas cosas que nos hacen distintos, pero que cuando las sumamos, entonces tenemos más perspectivas y más probabilidades. De hecho, el ser diferentes nos hace mejores, porque podríamos tener más perspectiva, podríamos tener más ideas y podríamos producir en mejor manera, porque tenemos más personas que son capaces de pensar que uno solo. Lo más importante es mantener el respeto el uno por el otro, sin que los pensamientos de terceros, otras personas o lo que nos insinúa muchas veces esta sociedad en el mundo, eso de cosas de sospechas y todo esto, empiece a dañarnos la imagen de los demás y por ende perdemos el respeto. Un asunto bastante importante que nosotros debemos de cultivar con nuestros hijos y nosotros mismos. Permitámonos un diálogo con Dios. Porque Dios siempre hace lo mismo, da oportunidad a todos. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Cuando ellos pecaron y comieron lo que no debían, el Señor les preguntó, los llamó a Adán y después les dice, tuve miedo y me escondí. ¿Dónde comiste el árbol que te dije que comieras? ¿Dónde estás? Le preguntó. Y Adán empezó con evasivas. ¿Dónde estás? Tuve miedo y me escondí. ¿Comiste el árbol? No, la mujer que tú me diste. Nunca le respondió directamente al Señor. Pero lo que hizo el Señor, lo que hizo nuestro Dios es empezar el diálogo. Y pregunta sin acusar. Qué interesante. Esto me enseña algo muy claro. Que Dios siempre da oportunidad. Cada vez que sintamos una interrogante de parte de Dios en su palabra o que a alguien Dios lo envía y nos pregunta, en lugar de salir con evasivas como Adán o con groserías como Caín, nos dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué sé yo dónde está? ¿Cómo que no sabía si lo había acabado de matar? ¿Cómo que no sabía si tenía un plan que urdió claramente y con su pensamiento para destruir a su hermano? ¿Por qué le miente a Dios? Bueno, a Adán fue una excusa, igual fue una mentira. ¿Qué sucede con esto? Que cuando nosotros no respondemos al diálogo con el Señor, estamos ya renunciando a la oportunidad de gracia que el Señor nos ha dado. Porque el Señor dialoga con nosotros para hacernos entrar en razón y para mostrarnos su gracia y su misericordia. ¿Qué tal que Adán hubiera dicho, sí, Señor, me escondí porque hice algo muy malo, violé el mandamiento que nos diste? ¿Qué hubiera pasado? Pues no sé, la Biblia no lo dice, pero tal vez Dios dice, te estás arrepintiendo. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido si Caín, al cual Dios también le hace una pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y dice, Señor, la embarré, el pecado tocó a la puerta, yo abrí la puerta, entró y mire, qué tremendo problema el que se generó. Entonces, encontramos que es muy importante dialogar con Dios. Y si estamos educando a nuestros hijos a que sean buenos hermanos, es muy importante que les enseñemos a dialogar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pensando, reflexionando. Y la mejor manera es haciéndoles preguntas tal y como Dios hizo preguntas. Pero no puede ser preguntas de un sí o no. Deben de ser preguntas de reflexión. Deben de ser preguntas confrontadoras, donde el objetivo no es tanto que me conteste a mí como papá o como mamá, sino que conteste a sí mismo, se conteste a sí mismo, el joven o la joven, el niño, porque esto es de niños, hay que hacerlo, para que piense y reflexione. Porque todos nosotros, los seres humanos, desde el principio estamos luchando con las evasivas, las excusas, las mentiras, que ojalá a menor edad deben ser contrarrestadas. Pronto, a tiempo. No permita que sus hijos empiecen a criarse en un ambiente de mentira y peor aún, que lo vean como un ejemplo de parte de los padres. Otra lucha que tienen los seres humanos que tuvo Caín y que tienen todos los que yo narré ahora, los hijos el hijo de Abraham, en fin, los hijos de Isaac y así sucesivamente, los hijos de Jacob, el egocentrismo, la indiferencia, cosas que usted empieza a notar
en sus hijos. Cosas que si usted y yo hacemos un análisis, auscultamos en nuestra vida hacia el pasado, tal vez el egocentrismo y la indiferencia por los demás apareció tal como sucedió en Caín. ¿A mí qué me importa el otro? Hágale a él, yo no me meto con nada ni con nadie. Aún muchos cristianos decimos, mire, yo voy de mi casa al trabajo, del trabajo a la casa, no me meto con nada, nadie, ni le hago mal a nadie. Eso suena justo, eso suena santo, eso suena noble, pero tal vez es también un dejo o una gran señal de indiferencia. No me importan los demás, yo vivo conmigo mismo. Cuando hablamos de esa manera, tenemos problemas en relaciones interpersonales. Y por eso nos vamos a afectar profundamente o vamos a reaccionar de manera equivocada cuando tengamos que solucionar conflictos con las demás personas. Lo interesante de este pasaje es que Dios de manera clara y oportuna nos empieza a dar soluciones. Ya estoy planteando desde hace un rato todos estos problemas que están allí. Estamos más bien señalando cómo suena el pecado cuando toca la puerta. Egocentrismo, indiferencia, no me importa mi hermano, no respeto a nadie, respondo con evasivas, excusas, mentiras, nunca protejo a los que están a mi lado, yo prefiero caminar solo porque qué pereza arreglar diferencias y qué pereza dialogar para llegar a un acuerdo. Si no cultivamos eso o si no queremos hacer esto, el pecado está a la puerta. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Para ir en el diálogo rápidamente y concluir algunas cosas, porque este tema es bastante amplio y tendremos que tratar en otra oportunidad más acerca de esto, la relación entre hermanos. Encontramos que luego que Caín mató a su hermano y que ya todo está terrible, y aún que la Biblia advierte claramente, el Señor le dice sin ambajes, o sea, sin excusas y sin dar vueltas, le pregunta, ¿qué has hecho? ¡Escucha! Tarde o temprano tenemos que escuchar. No quiso escuchar antes y desobedeció. Ahora escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Ojo, lo que voy a decir merece una interpretación correcta. ¿Cuál es el origen de los desplazamientos de las comunidades? ¿Cuál es? Que no son tratados como hermanos, que son echados. Ahora, no estoy diciendo que los que son echados son Caín, no necesariamente. Pero el origen es el de Caín. Cuando no hay hermandad, cuando no hay respeto, cuando no se comparte, cuando no hay apoyo, las personas empiezan a odiarse. Y cuando hay odio, se genera el desplazamiento. Pero eso se vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque primero el que es desplazado, desprotegido, el otro es un abusador, se queda en la tierra y la disfruta. Pero tarde o temprano, usted que se fue quiere volver para recuperar. Y surge la venganza. Y cuando viene la venganza, precisamente, que era el temor de lo que es el pecado, que se empezó a levantar en el corazón de Caín. En otras palabras, cuando una persona peca, según esta historia y según la definición de amartía, que es en el griego la palabra pecado, errar al blanco, hay otras acepciones, otras formas de verbos, pecar en la Biblia, que son distintas a esta. Hay otra que hace alusión, por ejemplo, la sensación que tiene una persona cuando infringe mal a otro, automáticamente después de que le hace mal a otro, en algún espacio de su vida, en el futuro o en otro sitio, va a sospechar que alguien le va a hacer lo que él le hizo a este. Es un temor que nadie se puede borrar. Y yo lo explico de manera sencilla. Cuando alguien mata en moto a otra persona, porque anda en moto con un revólver matando gente, luego que ha hecho esto, cuando está en un semáforo en moto, transportándose a su trabajo o haciendo cualquier vuelta, y escucha que vienen motos, ¿qué es lo primero que piensa? Vienen por mí. Pero tal vez nadie venga por él, son motociclistas que también van a hacer vueltas, pero porque hay un temor de que lo que él le hizo a una persona se lo van a hacer a él. Exactamente esto surgió en el corazón de Caín. Cuando hay resentimiento y hay odio, empezamos a pensar que todo el mundo va a estar resentido conmigo y me va a odiar. Lo que yo hice automáticamente se convierte en algo que será repetible según mi corazón en mi propia vida. Entonces, cuando comprendemos esta historia bíblica, empezamos a
manejar las cosas de manera equivocada. Porque nos queremos proteger de todo el mundo y la mejor manera es rompiendo relaciones, sospechando a todo el mundo o atacando a los demás antes de que me vayan a atacar a mí. Ante esa perspectiva tan terrible de tantas consecuencias, aparece Dios y algunos dicen, debería de pagar por lo que hizo. Y claro que debería de pagar. Pues de hecho, la tierra no le iba a producir. ¿Por qué no le iba a producir? Porque la persona con temor y con temblor, todas sus decisiones no son estables ni permanentes. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que le pase algo. Y siempre está con sospecha. No hay una libertad limpia y transparente de poder emprender cosas que sean bendición, porque está siempre pensando en el mal que hizo, indirectamente, pero que le puede llegar. Todo este tipo de cosas le sucedieron a Caín. Y por supuesto, con miedo a la venganza, Señor, a mí me van a matar también. ¿Qué voy a hacer? No, mira, qué problema. Y el Señor le dice, no. Te voy a marcar, porque la marca no se borra. Pero de todas maneras te voy a proteger para que no te pase eso. Algunos dirán, pero es que lo mejor era que hubiera acabado con toda esa ralea de muchacho malo, todos sus hijos iban a ser malos. Acaben con ellos. Fíjese que Dios aquí empieza a mostrar principios de justicia, justicia divina. La justicia divina desde un principio nunca fue ojo por ojo, diente por diente. Esa es la justicia humana, que en algún momento el pueblo de Israel tuvo que vivir y estuvo en la ley para Dios mostrar que a punta de esa justicia, ojo por ojo, diente por diente, nunca se transforman los corazones. Los corazones transformados necesitan retornar a la relación buena, a amarse, a perdonarse, a reconciliarse, y esto solo se logra volviendo a Dios. Pues de hecho fue de allí donde el hombre rompió. ¿Y de dónde rompió? De una relación con su Padre, Dios, el Padre Creador. Pero luego se manifiesta eso en las familias. Cuando no somos capaces de sostener la familia, no somos capaces de sostener las relaciones correctas. ¿Qué encontramos entonces nosotros en todas estas cosas? Si en casa se aprenden las relaciones buenas, también debemos de una u otra manera recuperar casa para solucionar los problemas y no estar atacando a los demás. Y lo que Dios quería hacer con esto no era perdonarle el gran abuso a Caín. ¿Por qué Dios paró esto? Que no haya venganza. Mire, Dios lo que hace es, la solución no es vengarse porque él mató a Abel. La solución es trabajar en las personas. No quiero que te maten. Para que entiendas muy bien, aunque mereces la muerte, yo no quiero que haya más muertos. Tiene que haber una solución, un cambio. ¿Dónde van a empezar los cambios? Y mire lo interesante. Encontramos que Dios envió a su Hijo. La solución empieza en casa. La solución empieza por el inocente, porque el inocente tiene más conciencia. El inocente está más limpio. El inocente no tiene rabia, no tiene resentimiento. Por eso algunos no comprendemos. ¿Cómo así, pastor? Si a mí me ofendieron, ¿por qué yo tengo que ir a pedir perdón? Yo debo de ir a manifestar, como lo hizo Jesús, mis buenos oficios de amor, de perdón, de reconciliación. ¿Por qué? Porque la persona que está amargada normalmente no lo va a hacer. Por eso, si hay amargura en nuestro corazón, yo debo orar al Señor, transformar mi vida para que pueda empezar a perdonar. Entonces, Dios no quiere perpetuar el círculo vicioso de venganza, de odio y resentimiento entre hermanos. Las más terribles consecuencias llegan de romper la comunión de familia. Pues si no se respeta la familia, no se respeta una sociedad. Y cuando no se respeta la familia y no hay espacio para trabajar en comunidad, entonces huimos. Por eso surge tanto desplazamiento en el mundo. Los que sufren de desplazamiento lo hacen porque hay otros que odian en el corazón, que son injustos, que no piensan en los demás. Todas estas manifestaciones que tuvo Caín, porque tienen miedo de perder su control y su poder. No eran como el corazón de Abel. Entonces, ¿dónde se debe trabajar esto? Con normas, con leyes, con cambios ideológicos, políticos, con más leyes que impongan a aquellos que fueron malos y que vayan a la cárcel para que ahora los que sufrieron ahora se levanten como los poderosos. Eso simplemente va a continuar con un círculo vicioso. Lo que propone la Escritura es sencillo: cuide su casa, eduque a sus hijos. Es en los hogares con papá y mamá
donde controlemos todas estas cosas, cuando haya vestigios de excusas, de mentiras, de falta de solidaridad, de escuchar a terceros en detrimento de la relación de los hijos, o tal vez descubrimos que ellos tienen problemas o que nosotros somos malos modelos. Pero si en casa se enseña todo esto y no se rompe la familia, entonces garantizaremos que las relaciones entre las personas van a ser buenas, familias fuertes, hermanos que se amen. Y si se encuentra una familia así con otra que es así, tendremos entonces sociedades fuertes. Ahí es donde se empieza el trabajo. No en lo que pueda hacer un Estado o un gobierno. Solamente puede poner leyes para sancionar a los que ya están dañados. Pero ¿cómo levantar personas que no estén dañadas en sus relaciones? Orémosle al Señor y digámosle: Padre Santo, ayúdanos a cuidar a nuestro hermano. Ayúdanos a tener protección mutua, a caminar juntos, a tener acuerdos en medio de las diferencias, a no atacarnos, a administrar, Señor, todos aquellos elementos que nos hacen distintos para que los sumemos en bendición, no solamente de las personas que nos unimos, sino de todos los que nos rodean. Ayúdanos ante todo a mantener el respeto y por ende, Señor, lo más importante es escuchar tu voz en tu palabra, escuchar tu consejo, Dios, porque tú nos haces preguntas y podremos percibir si el pecado está a la puerta. Ayúdanos a cuidarnos con este pecado que toca, como en forma de evasivas, de excusas, de mentiras, de egocentrismo, de indiferencia, que tienen que ser detectadas a tiempo, Señor. Ayúdanos a enseñarle esto a nuestros hijos y trabajarlo en nuestras propias vidas. Y entender que tú quieres que cortemos. No puedo continuar en este círculo vicioso. Yo debo de parar la violencia, la agresividad. Y lo más importante, cuidar mi hogar, cuidar mi familia. Esto es transmisible también a lo que pasa en la iglesia, que es otra familia, otro tipo de familia, pero familia al fin y al cabo. Ayúdanos a transmitir esto a una sociedad que necesita este mensaje. Somos colombianos y podríamos decir hermanos de país, Señor. Pero ¿cómo trabajamos esto entre las personas? Oh Dios, tenemos que empezar por casa, tenemos que empezar por nuestros niños, pero para poderlo hacer con ellos tenemos que trabajar nuestro corazón. Ayúdanos en estos días. De hecho, Señor, esta manifestación de fiesta de flores, oh Dios, donde el colombiano, Señor, quiere visitar nuestra tierra, Antioquia, Señor, y el antioqueño se siente que es una raza pujante, tiene que ver, oh Dios, con nuestros ancestros. Y los ancestros eran familias de arrieros, donde tenían una fortaleza. Señor, perdónanos, porque poco a poco esta sociedad mundial nos está enseñando que la familia no es la base ni lo más importante en una sociedad. Creemos que lo sigue siendo. Ayúdanos a proteger allí para que nuestros hijos crezcan de otra forma y manera y que verdaderamente puedan decir entre ellos: somos hermanos. Para tu honra y gloria y para bendición de nuestra familia y de otras familias y de una sociedad en la cual yo habite, porque aprendí a ser un buen hermano en Cristo Jesús. Muchas gracias, oh Dios. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros y les pido, por favor, sigan orando. Este fin de semana tendremos algo especial con nuestros queridos hermanos David y Christopher Olson. Pero también a partir del viernes en Feria de Flores habrá participaciones de parte nuestra, miembros de nuestra iglesia. Y vamos a estar haciendo cosas en algunos eventos de Fiesta de Flores donde pedimos al Señor que nos dé sabiduría para dejar en un ambiente donde la mayoría no son cristianos, dejar la poderosa palabra y para que todos puedan aprender que en Jesucristo, como decíamos hoy, podemos ser hermanos. Bendiciones para todos.